Ante todo, darles las gracias por su asistencia aquí. A Ismael las gracias, desde luego, no me caben en la sala, porque no es solo la invitación que le ha cursado para que yo estuviese hoy en la 12ª jornada de la cultura del agua, sino que además es la causa, y si le podemos llamar, es el alma mater o el alma pater, si me disculpas, de este proyecto. Él ha dicho, él leyó un articulito mío, veremos que no es un articulito y ya está, son cosas bastante más profundas, y pasa que es modesto. Y bueno, también es cierto, debo dar las gracias, por supuesto, a Fran González, director de la Casa Museo Lenin Castillo. Es un honor estar en esta casa primero, y no quiero dar más preámbulos, pero aquí nació mi vocación en un alto porcentaje, por la historia en general, haga lo que haga alrededor de la misma, ¿no? Y por lo tanto, en presentar algo, traer algo de vuelta aquí, máxime cuando uno vive fuera, pues representa algo más allá que una simple charla. Aparte, aquí falta una persona, que es Antonio Florido de la Nuez, amigo y era parte de esta casa, ¿verdad? Falleció el 20 de julio, yo ni pude despedirle, por lo tanto, que menos, aunque Ismael en la apertura de estas jornadas ya lo había hecho, que menos que recordarle aquí y dedicarle también estas palabras a él. Y bien, sin mayor prolegómeno, sin dejarme nada atrás, pues hablamos de lo que sería la reconstrucción virtual de un monumento que se puede considerar columna vertebral de la propia evolución urbana y, por supuesto, histórica, cotidiana incluso, de lo que es Telde en sí. Por supuesto, tendríamos que hablar de la persona, ya la he nombrado, que es Ismael Santana, que se ha ocupado de todo esto, se ha ocupado de este tema a partir desde que, yo creo que de antes de 2006, porque ahí estaba él investigando, y por lo tanto ya pues pasa más de la década, ¿verdad? Va para 2 décadas ese trabajo, y podemos decir que Juan Ismael Santana es quien empieza a escudriñar aquí y empieza a aportarnos información de la cual, pues evidentemente aquí comenzamos hablando pues de qué es lo que hemos querido reconstruir en 3D. Primeramente, hay que hablar que se encuentra en lo que es el Callejón de la Fuente. Sabemos que hoy día casi es irreconocible, ¿verdad? Tuvo varios nombres, que si Fuente de los Chorros, Fuente del Altozano, porque ahí está el nacimiento del agua, de Santa María, Fuente Pública de Telde, como nosotros la definimos, ¿verdad?, más descriptivamente. Esta es una de las imágenes, además, que a mí me van a servir de mucho para poder trabajar y, por tanto, qué menos que ponerla en primera instancia, ¿no? Aunque hay noticias documentales que son de principios del siglo XVI, esto quiere decir que la Fuente de Telde, como he dicho, acompaña a los teldenses en su evolución histórica, pues a lo largo prácticamente de toda la existencia de esta ciudad tras la llegada de los europeos. Existe la posibilidad, consideramos, que los aborígenes pudieran, lógicamente, utilizar pues el agua procedente de ese venero del cual mana el agua, y sí es cierto que como documento gráfico tenemos, claro, a Leonardo Torriani, trabajando para Felipe II, ¿verdad?, no solo a nivel simple ingeniero militar, sino también pues enviándole, como pedía el rey papelista, ¿no?, pues noticia detalladísima de cuanto hubiese en sus reinos, ¿no? Y aquí tenemos pues el gran plano de la ciudad de Telde, ¿verdad?, ese plano que a día de hoy nos dice que incluso el trazado de las calles de San Juan y San Francisco siguen ahí casi intonsas, ¿verdad?, salvo alteraciones propias del tiempo y la evolución entendida mejor o peor. Vemos que aquí tenemos ya una representación gráfica, luego no soy el primero que va aquí a tratar de representar la Fuente de Telde, esta es de nada menos que de José Arencibia Gil, el talento que ha dado a luz Telde, nació en Las Palmas, pero es teldense, ¿verdad?, y que veremos cómo él intenta reproducirla o revitalizarla. Era una fuente de 6 caños, funcionó, como podemos ver, hasta su secado definitivo el 7 de abril de 1877. Este cuadro viene del último artículo publicado sobre la Fuente de Telde y está publicado en la Cultura del Agua a través de la historia, que es el recopilatorio de estas mismas jornadas de la cultura del agua, es el libro que se publica en 2020. Es interesante el dato que dice que llegó a tener, al menos en el siglo XIX, antes no sabemos, pues hasta 11 litros por segundo. Luego no es una fuente cualquiera, ¿verdad? Es cierto que si se seca es en el contexto que conocemos de la guerra del agua, en la introducción ya de las estructuras del liberalismo en ese siglo XIX, que no digiere bien tampoco el liberalismo, ¿verdad?, del todo, y podemos entender que empieza a privatizarse el bien público de una manera a veces agresiva, y una de las consecuencias de esas privatizaciones será la alteración de los veneros del cual surgiese el agua, de los manantiales. El agua viene del barranco de Telde, son aguas subalveas, proceden de lo que es el lecho del río. Por filtrado llegaría a la capa volcánica, pues donde nosotros reconocemos está el árbol bonito, el altozano, ¿verdad?,
y a unos metros ya estaría la salida de ese agua, que incluso en época, digamos, europea, en época del poblamiento europeo, pues lo que se va a hacer es perfeccionar o agrandar el caudal por medio de una mina, ¿no?, para que lo entendamos, y es cierto que el resultado de que se modifiquen a base de tratar de sacar agua de un sitio o de otro, del punto del cual surge el agua, pues al final va a dar lugar, de esto se ha hablado ya aquí, pues a la desaparición del verdadero manantial del cual salía el agua en tanto caudal de la fuente de Telde. Hombre, ya a partir de cuando muere un insecto, otros insectos se lo comen, ¿verdad? Pues ya empezamos a ver, y lo veremos luego, cómo empieza a desaparecer la fuente de Telde, empieza a desmantelarse, empieza a cambiarse, ya no tiene razón de ser, y veremos cómo a mediados de los años del siglo XX, pues ya se colmata el espacio, digamos, más profundo con respecto a la cota cero del terreno, con respecto a lo que es el nivel del callejón, se colmata, se intenta hacer un remedio de pilón ahí, de pilar, ¿verdad? Y bueno, pues ahí estuvo hasta que ya en los años 80 y 90 se pica, desaparece todo lo que había y se queda el muro desnudo, descarnado, tal cual está hoy. Bueno, también es cierto que al lado había un terreno vacío, una huertita, algo por el estilo, que se va a acabar ocupando por una casa a partir del año 1964. Este es el trabajo de Ismael Santana, esta es la base sobre todo, hombre, más documentos habrá, pero es la base en la que yo me voy a apoyar, por supuesto, en lo que es el trabajo gráfico, y como podemos ver no es un trabajo de 3 días, es un trabajo bastante potente, un trabajo serio, científico, y dio lugar incluso a que la Comisión de Defensa del Patrimonio Histórico de Telde pues le solicitase un plan de rehabilitación de la fuente, y a punto estuvo Ismael Santana de lograr que se restaurase, indirecta o directamente, la fuente de Telde. O sea, Telde eso tendría que haber agradecido. No quiero ser demasiado laudatorio aquí, pero es verdad que también la investigación es para que Telde se le agradezca, si no yo tampoco estaría aquí. Ya él elabora cortes y alzados para visualizar lo que sería la fuente de Telde. Esto es muy importante, porque añadió tal cantidad de detalles que al final se podía guiar perfectamente el equipo de restauración previa excavación arqueológica de rigor, y por tanto no nos saliese el clásico ex homo, y que por tanto la restauración fuese una restauración científica y que funcionase verdaderamente bien, no fuese reprochable, o sea que tiene mérito. Este es el estado actual, ustedes lo conocen. Se entendía que se debía restaurar la fuente eliminando esos pilares que se ven ahí que nada significan, limpiando el estanque o el área de decantación o depósito de agua que hay detrás, que ahora es un depósito de basura, ¿verdad? Y se entendía que había que recuperar pues todo lo que le falta de metros, es mucho más profundo de lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Y se entendía que tendría que recuperarse lo que era la dignidad y lo que era la monumentalidad de la fuente de Telde. Este aquí que la fuente de Telde sigue, como ustedes la están viendo, de hecho estos son fotos recientes, fuentes y de la fuente reciente. No soy el único, he dicho, que ha intentado recrear la fuente de Telde. De hecho, José Arencibia Gil, guiado por el entonces cronista oficial de Telde, el párroco don Pedro Hernández Benítez, pues más o menos documentado, lo hicieron como pudieron, pues tratan de plasmar lo que fue la fuente de Telde tal como ustedes la ven, y en buena medida, para sobre todo la ambientación, yo me he guiado, eso hay que decirlo. Pero claro, vemos que esto difiere mucho de lo que al final debería ser. Yo ahí no tengo la confirmación, algunos de ustedes, aquí hay mucha gente que sabe un montón entre los que están, me consta, podrían confirmar, pero yo sé que la recreación de lo que es la iglesia de San Juan inicialmente en el siglo XVI, cuando los del castillo estaban ya financiando la obra, etcétera, pudo ser que José Arencibia Gil plasmase así lo que era la evolución de la iglesia de San Juan. Lo que está bajo, lo de la torre defensiva que hubo primeramente, que fue, parece ser, destruida, eso no sé si corresponde a la obra de Arencibia, pues realmente no sé si está todo en el mismo ciclo. Si lo estuviera, por lo menos nos estaría diciendo José Arencibia Gil y el párroco Hernández Benítez que la fuente de Telde está al mismo nivel en cuanto a la génesis de la historia de Telde que la Basílica Mayor de San Juan, lo cual ya habla de la importancia de restaurar esto a día de hoy, ¿verdad? Bien, no soy el único, digo, el caso, por ejemplo, de Martín Robaina es interesante, en la imprescindible guía histórico-cultural de Telde. Yo he crecido pasando las páginas de la guía histórico-cultural de Telde, y una publicación como esta también considero que hay que reivindicarla, siempre y cuando sea de base científica como lo ha sido. Y vemos que hay un intento de ayudar al lector, pues a veces la dureza de los textos, superarla, los textos que se publican, pues ayudar a ilustrar y demás. No obstante todo esto, les tengo que decir, siempre con la mejor intención hecha, tiene una vocación más bien artística, no tan científica como pudiésemos pensar. Y en cuanto a la virtualización del patrimonio, que es lo que yo vengo a hacer aquí, lo que se busca es que seas principalmente o primordialmente científico.
¿Cómo se puede hacer esto? Hombre, pues indicando a la persona que observe una cosa como esta qué es realmente, qué está basado en fuentes y qué es parte de la imaginación que del que ejecuta esto, ¿no? Y eso hay que diferenciarlo mucho. Todo tiene su mérito, pero en este caso no es tan científico, no es un demérito tampoco. Bueno, ¿qué es la virtualización del patrimonio? Pues la ciencia auxiliar de la historia. No es nueva, bueno, nueva, si lo pensamos bien, 20 años atrás quizá podríamos decir que nace esta historia, bien, que está regulada tras un largo debate, un largo consenso internacional. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura de Italia lo que pide es que se traduzca la Carta de Londres por toda la cantidad de material, de patrimonio que hay en Italia. Tienen prisa, ¿verdad? Eso ya habla muy bien de ese país, ¿no? En España nosotros lo hemos traducido desde el ámbito universitario, no digo más. Y en el caso de la Carta de Londres, aunque bueno, se ve pues, un documento un poco farragoso y demás aquí ante la vista, lo que yo he puesto, lo que viene a hacer es asentar las bases de lo que deben ser los principios de veracidad, de contrastabilidad, de perdurabilidad, de reversibilidad de cualquier restitución virtual del patrimonio. Los principios de Sevilla, que son posteriores, no demasiado posteriores, además refrendados nada menos que por el ICOMOS en su Asamblea General en Nueva Delhi en el año 17, pues lo que viene a hacer es acoger ese tipo de, digamos, de mandatos o recomendaciones y trasladarlas sobre todo al mundo de la arqueología virtual, en la que sí está adscrito mi trabajo en buena medida. En general lo que se busca es que esto no sea, pues, como al principio fue, hubo un boom de reconstrucciones virtuales y de buenas a primeras, pues aquí no sabemos qué pertenece al criterio del virtualizador y qué pertenece al mundo de las fuentes y al mundo de los documentos en los que uno se basa. Y esto genera, pues ya digamos, antihistoria, si lo quieren ustedes entender así. El mundo del 3D es bastante complejo y no quisiera tampoco entrar en términos técnicos aquí de una manera, ¿verdad?, muy amplia, pero hoy en día ya no hace falta hacer lo que yo he hecho aquí con este proyecto que presento. Realmente yo he modelado a nivel clásico pues lo que sería cuanto estamos viendo en su mayoría. Pero hoy día con un programa, con un algoritmo en ese programa, yo puedo hacer un barrido de 4, 25 a 300 o 250 fotos y me va a sacar un modelo en todos sus lados, ¿verdad?, en los ejes tridimensionales X, Y, Z, y tengo un documento perfectamente bien detallado, preservando todos sus aspectos para, por ejemplo, si hay una excavación de urgencia en una obra y mañana tiran el yacimiento porque no es de tanta entidad, pues resulta que yo puedo guardar ese yacimiento en alta resolución y podríamos seguir estudiándolo. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Sketchfab, que es un repositorio, una colección de modelos 3D maravillosa, que ya quisiera yo que me hubiesen dado una clase de historia medieval de Canarias como me la dieron, con una forma azucarera como estamos viendo aquí. De hecho, hace 2 años se presentó, con motivo del, acuérdense, de la excavación en Los Picachos, se presentó un ciclo de conferencias y hablaban de esto, de forma azucarera. ¿Qué más hubiese yo querido? Estaríamos todos los ojos como platos en clase, ¿verdad? Es un recurso maravilloso, visual, se te queda. Y también ayuda no solo guardar el recuerdo o el vestigio de cara al estudio científico de un objeto, sino también a nivel didáctico, pues funciona muy bien y es muchísimo más visual y entra por los ojos, que al final en el mundo en el que vivimos leemos menos de lo que escaneamos, si lo pensamos bien. Por ejemplo, en mi caso, no quiero tampoco venir aquí a ponerme yo muchas medallas, pues hace 2 años modelé yo pues una infografía muy modesta, está publicada, es público, está en esta misma página web, para yo cuando me voy a una Alhambra o me voy al centro de Granada o allí mejor al Albaicín, y ¿de qué están hechas las murallas?, me preguntan. Los visitantes se preguntan ¿de qué está hecho? ¿Esto es original? ¿Esto existe? No, mire, de verdad, está delante, lo tiene usted, es real, es originario, ¿no? Pero hay que explicarles un poco el proceso constructivo, que a veces es complejo. Pues entonces sacas el móvil, sacas este modelo y se lo puedes explicar perfectamente. Y si no, pues siempre hay de manera interactiva una serie de vectores, usted pulsa los números y sale la explicación directamente sin necesidad de que esté yo como mediador entre el modelo, ¿verdad?, y lo que se debe saber de él. Y esto se voltea, se rota en 360 grados y por tanto es perfectamente accesible hasta el último detalle, teóricamente, ¿no? Depende de lo... Y bueno, aparte, en general, para poner trabajo a otras personas, pues miren, por ejemplo, el English Heritage Trust, que es una institución dedicada a la preservación y divulgación del patrimonio, pues ya ven ustedes dónde, en Reino Unido, pues está contratando un montón de gente ahora pues para poder hacer más accesibles museos, castillos y demás, ¿no? Por tanto, aquí vemos cómo se hace una infografía de un determinado castillo, además es un Casals, este es un señor que es español, además, pues vemos cómo funciona
para que un museo se haga más dinámico. Podría ser este, por ejemplo, del cual me consta existen visitas virtuales en 3D a nivel fotográfico, a nivel burbuja 360 grados. Luego, otro caso, pues para un castillo, para hablar del estado de un castillo o de un lugar en un determinado momento de la historia, ¿verdad?, por la modificación posterior que haya podido haber o destrucción. Para, por ejemplo, recrear un momento histórico, pues aquí la coronación de Josefina, por este señor que es un genio, que es Leo Kerguelen. A veces no solo modela todo, es que te mete modelos 3D en un entorno fotográfico a 360 grados. O sea, yo estoy en vías de aprenderme esta técnica porque la quiero usar. O el castillo de Moritzburg, cuando vienen los visitantes, pues mire usted por dónde, resulta que se encuentran con el uso que tenía el castillo en la corte del elector de Sajonia o rey de Polonia, si quieren, Augusto III el Fuerte. Bueno, pues aquí lo tienen. Y luego también el hecho de que sea lo que hagamos debe ser reversible. Problema, que esto no está hecho en piedra. Y otras reconstrucciones, que ahí está el verdadero problema, otras reconstrucciones, otras restauraciones en el mundo tangible, en el mundo real, sí lo están. Esto se puede revertir. Esto está hecho por uno de los tótems, que yo le llamo, de la arqueología virtual en España, que es Pablo Aparicio. Ahora mismo profesor mío también. Esto es reversible, lo podemos modificar, podemos reeditarlo. Esto no. El castillo de Matrera, que es uno de los grandes escándalos de la restauración actual, el castillo de Matrera es irreversible, tiene 2 premios internacionales de arquitectura, tiene su mérito, pero el problema está en que está, digamos, tocado de las formas puras, del elemento cúbico, de la limpieza del siglo XXI y falto del sabor y de la personalidad de un castillo islámico del siglo IX en Cádiz. Mal asunto, ¿verdad? También la importancia de la autenticidad. Aquí interviene siempre el ser auténtico. Cuidado con este término. La autenticidad, como decía, tiene que estar siempre presente en una restitución virtual. La mejor manera es que, adjunto al trabajo que nosotros realicemos, de la índole que sea, un vídeo, una foto estática, que es el caso que presento aquí en este panel, lo que ustedes quieran, debe haber algún tipo de esquema que nos diga a las claras y de un solo vistazo lo que realmente está basado en fuentes, en una excavación, en un documento, de lo que es pura imaginación para recrear un momento determinado. Cuidado con la autenticidad, digo, porque estamos todos hemos todos interiorizado un concepto de la autenticidad que realmente puede no ser el que debamos emplear. Como decía Humberto Eco en su tratado de semiótica, la autenticidad es un concepto mercantil, donde el anticuario, en su ámbito está correcto, pues a lo mejor considera más valiosa una primera edición de un libro que en una segunda, con la materialidad, la filigrana del papel o el pergamino, las tintas, ¿verdad? Cuando al final el libro es el mismo, la idea es la misma, ¿no? En este caso, y por mi trabajo aquí, yo esto lo hice durante una visita, le hice la foto a esto, yo esto lo llamo el rascadero, porque en la sala del Mexuar, en la primera sala de los Palacios Nazaríes, se encuentra uno con una taurica en yeso, una yesería alambreña, ¿verdad?, a las claras, ¿no?, que todos los turistas que vienen sin aviso, sin guía, sin libro, pues resulta que quieren preguntarle al bien patrimonial de qué puñetas está hecho. Y lo cierto es que le responde, le dice, estoy hecho de yeso, pero como me sigas rascando, se va a terminar lo que se daba, ¿verdad? Yo por eso lo digo. La segunda y más interesante lectura que pienso que se le puede hacer aparte del vandalismo es esa, que le están preguntando al patrimonio, ¿verdad?, al bien patrimonial de qué está hecho. Y tengo por costumbre escuchar aquello de, mire, ¿y esto es original? Mire, lo tiene usted delante, esto existe, es de verdad. Dice, no, pero es de la época. Pues mire, pues igual no lo sé, pero es una obsesión, ¿no? Lo importante es el concepto, muchas veces, más que la materialidad. Bueno, hay quien le ha querido poner remedio a este asunto y lo han hecho de una manera absolutamente práctica, orgánica, sin buscarlo prácticamente, en un titánico intento por reconstruir nada menos que Constantinopla, la ciudad más poblada de Europa en la Edad Media, 500.000 habitantes, imagínense, menudo esfuerzo casi de castigo mitológico, ¿verdad? Bueno, en algunas de las partes, porque dividen mucho el proyecto en muchas partes, que es inabarcable, pues sí ponían esto. Le decía, mira, las murallas del puerto de Teodosíaco, pues tiene en rojo lo que existe. En azul se nos ocurre lo que es pura imaginación, suponemos que estaba. Lo que está en amarillo, pues mire, está basado medianamente en unas débiles pruebas. Y entonces ya sí el público puede asimilar lo que realmente tenía ante la vista, ¿verdad? Esto en España se va a tomar como referencia y al final, pues en un documento, en un artículo científico ya sí se va a asentar como herramienta, que sería el grado de evidencia histórico-arqueológica, pues sí, en las reconstrucciones virtuales. Esto es un artículo de la revista Otras Arqueologías, OTARC, 2016,
que precisamente Pablo Aparicio Resco y el portugués César Figueiredo, diseñador e investigador, pues van a publicar juntos, ¿no? Esta es la escala que yo he elaborado, la tienen ustedes aquí en el panel expositivo. Esta escala lo que nos está diciendo realmente, en este caso, por la evolución, los años que han pasado, hemos buscado el gris como color neutro, un color que nos habla de la imaginación, no se casa con nadie el gris, ¿verdad? Y hemos llegado hasta el 10, existente conforme al original. Y en medio, como un gradiente, como una escala gradual, pues encontramos una referencia gráfica sencilla, gráfica pormenorizada, una información arqueológica básica o planimetrías, ¿verdad? Ya empezamos a avanzar desde nada, desde la mera imaginación, avanzamos a partir de las pruebas y documentos que hay a lo que ya sí existe, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ya podemos diferenciar, por tanto, el polvo de la paja, ¿verdad? Esto, además, verán a la derecha de aquí, los códigos de color. Por tanto, ellos empezaron con el púrpura, cambiaron de opinión y dijeron, no, gris, que es neutro. Empezaron con el púrpura, que era un color cálido, que al mismo tiempo era frío. Problema, ¿verdad? Llamaba confusión. Acabaron por elegir el gris. Cualquier código color de estos que metamos en un programa de diseño gráfico, pues permite que salga este color concretamente. Por tanto, normalizaría perfectamente el grado de autenticidad. Bueno, y llegamos ya al trabajo de lo que sería la fuente de Telde. Ya hemos dicho que estamos ante una disciplina científica y vamos ahora a pasar a la fuente de Telde por la disciplina científica. Esa es la idea. Bueno, esto no nació como un encargo, esto nació realmente de manera también orgánica. Yo me leí el artículo de Ismael Santana y digo, oye, yo puedo hacer esto. Luego me doy una vuelta por aquí, en día nublado, para que la luz no incidiera por un punto o por otro y poder sacar todos los colores que hayan aquí neutros, ya veremos luego para qué. Para que no se desvirtúen los colores de las fotografías que estamos viendo ahora y las que veremos más tarde, ¿no? A veces da un poco el sol, también es verdad. Sacamos de todos los ángulos, esto es solo una selección porque es imposible traer aquí todo lo que empleas, pero esto es una caja llena de fotos, ¿no? Como el que dice, una carpeta llena de fotos. Y ya tenemos una somera idea de lo que serán los volúmenes, los perfiles, las piezas en lo que se diferencia, la mampostería, todo lo que hay, el estado general, y sacamos lo que se denomina, y nos metemos ya, perdonen, con tecnicismos del mundo 3D, pero me interesa también que ustedes pues, imbuirlos un poco en nuestro mundo, en nuestra jerga, pues el blockout o la volumetría, sacar los volúmenes, hacer un boceto en 3D, ya está, lo tenemos. Hemos buscado un programa que se llama PhotoSpy, hemos reproducido el punto exacto donde yo estaba sacando aquella foto, y he empezado a diseñar esto mismo, los volúmenes que tenemos, divididos por las piezas donde yo más o menos he visto se divide el elemento, y ya está, ya tengo el boceto. Esto se lo envié a Ismael Santana. Luego es verdad que yo hice una georreferenciación, puse un norte geográfico dentro del programa de diseño 3D, usé la brújula que me da Google Maps, giré la foto, la captura de pantalla de Google Maps lo mejor que se puede y coloqué en las coordenadas y en la posición correcta la fuente de Telde y giré yo luego el propio modelo que he generado en 3D. Ya lo tengo en su sitio con sus dimensiones, sus proporciones. Ya está. Luego se podrá corregir o no. Miren que estoy haciendo una medición, aquí dice 6 metros. Está correcto, más o menos. ¿Qué es el 3D? Para que nos entendamos, no deja de ser en esa escala que está en el centro X, Y y Z, pues un conjunto de vértices, ejes y caras, ¿verdad? Formando una malla tridimensional que luego vamos a revestir de pues, materiales, vamos a llamarles, como simulación de oro, telas, ladrillo, lo que ustedes quieran del mundo tangible, con una simulación de luz real, sea solar o sea artificial, ya está. Y de ahí partirá, de las fotografías que hemos hecho, partirá la confección de esos materiales que vamos a simular luego sobre el 3D que hemos tratado de hacer primeramente, ¿no? Pues hemos hecho aquí una locura de fotos que no voy yo tampoco aquí a detenerme. Los materiales tienen cualidades de rugosidad, de brillo, de transparencia, de lo que queramos, para simularlo. Y ya hemos revestido con los primeros materiales más pobretones, ¿verdad? Como buen boceto que es, pues el primer modelo que hemos visto. Esto se lo envió a Ismael, Ismael pues se entusiasmó, me envía la información más detallada, que era toda la que él tenía, sobre todo del plan de rehabilitación, y podemos restaurar virtualmente la fuente de Telde. Ahí todavía no había llegado lo que me había enviado él, pues bueno, empiezo yo a experimentar con cómo puede ser la fuente de Telde sin el colmatado que tenía, ¿verdad? Bueno, un poco torpe, ¿verdad? Es que no, aquí faltan cosas, faltaba esto, los alzados, el corte, ¿verdad? Las dimensiones, todo. Así como se trabaja en el 3D, con un equipo detrás, ¿verdad? Con un trabajo hecho detrás también. Ya tenemos, la diferencia es abismal, la diferencia es tremendamente abismal. Bueno, ya tenemos lo que sale en lo que envía Ismael Santana, perfecto.
ya lo hemos un poquito dramatizado, le hemos puesto un poquito de vida, le hemos puesto un poquito de erosión, ¿no? Pero faltaba la manera de entender este monumento, que es el contexto, y el contexto es lo que nos va a traer de alguna manera algún problema, más de uno. El contexto lo tenemos muy poco representado en material gráfico, esta fuente es la principal, pero esto es 1905, y hemos dicho que la fuente de Telde se nos secó en 1877. Claro, aquí ya ha llegado a morirse el insecto y ya están las hormigas comiéndoselo. Entonces pues ya no tenemos puerta en la bocamina, eso que se ve oscurito al fondo, no, parece que ya la fuente está casi superada por un muro de piedra seca, ahí donde estaba a su izquierda, ¿verdad?, un solar, que pronto será una casa dentro de unas 6 décadas, no tan pronto. Han desaparecido unos vasos decorativos que habían sobre la fuente. El ayuntamiento es que hizo una reforma aquí en 1865, le añadió unos vasos neoclásicos, dignificó el frontón que tenía, y todo eso vemos que además, y me interesa mucho resaltarlo, está ya, lo voy a enseñar con el ratón, está ya aquí, como no sé si se ve, pues ya superado o cubierto por ese muro de piedra seca. Encontramos que también en las fincas colindantes hay un cierto muro de piedra seca visible entre plataneras a nuestra derecha, y a la izquierda está la finca muy poco visible, la que está hoy, con esa tapia, la cruz y un motivo heráldico que veremos luego, pues que tampoco se ve muy bien. Pero ya empezamos a sacar escala humana, empezamos a sacar lo que es el entorno a nivel boceto, el vallado que habría inmediato a la fuente, ya tenemos una somera idea. También los caños, bueno, yo vivo en un sitio en Granada que está lleno de fuentes, pues yo bebo a veces hasta sin sed, como vivo en un sitio que está seco, pues digo, pues yo ahora bebo hasta sin sed. Y claro, los caños que ustedes ven ahí, pues fueron mi inspiración, porque si se dan cuenta hay un surtidor último en el caño que hay arriba, superior derecho, que tiene un surtidor pequeñito, eso para lo que son los litros por segundo que hubiera en la fuente quizás no se correspondería con la realidad en su día, entonces lo suprimo. Luego abajo hay una especie de canal colector de agua, caso de que si queremos tomar el agua, los aguadores, por ejemplo, para que no se nos salga el agua del envase y que no se pierda el agua cayéndose en el suelo, veremos aquí abajo a la derecha que se recolecta y por una vertedera lateral, ¿verdad?, pues se recupera, vuelve al pilón el agua, y de ese pilón, en el caso de la fuente de Telde, se desagua todo por una acequia empleada por los lavanderos, acequia que luego servirá para el riego, porque había una heredad constituida para tal fin aquí en el Valle de la Fuente. Los vallados, pues, de la Alameda de San Juan, los conocen, ¿verdad? ¿Alguien vio algún vaciado de estos vasos que era como de cementillo? Esto lo llegué a ver yo ya hecho pedacitos, y de ahí saqué yo no solo lo que es la inspiración para el vallado, sino lo que serían los propios vasos, que ahí están, con alguna aloe encima, algún drago para darle un sabor más local a todo esto, y luego el vallado, pues que es una base, una estructura de madera, y luego unos barrotes metálicos, ¿no?, muy débil a lo que parecía. ¿Dónde está la acequia? Dice uno de las grandes fuentes que tenemos aquí, de las fuentes, de los textos que nos quedan descriptivos de la fuente, que es Carlos Navarro Ruiz, que fue cronista oficial de Gran Canaria, ¿verdad?, y tantísimas cosas más, que había una fuente, que tenía 85 metros de ancho el caudal, que había un acceso para bajar, pero ¿dónde está la fuente? ¿En zona privada? Lo dudo, era un uso, ¿no?, una cosa complicada. Pero ¿dónde está? Faltaba un documento que nos lo indicase y no había nada en absoluto. Hete aquí que, claro, mientras tú vas haciendo este trabajo, realmente al final sucede que tú mientras vas buscando en tu tiempo más libre o menos libre, más fuentes, todo el tiempo lo gastas para buscar algo, sobre todo en la maravillosa FEDAC del Cabildo de Gran Canaria, que necesita unos servidores mejores, más potentes a tenor de la cantidad de fotografías que hay, que casi no se puede mover uno por ahí, pero que es la mejor herramienta, sobre todo si ustedes lo piensan, porque yo he trabajado desde Granada, y si no llego a tener ese tipo de herramienta virtual en la red, imposible trabajar, imposible estar ahora donde estoy yo ahora ante ustedes, ¿no? Bueno, aquí tenemos una simulación de lo que era la calle, más o menos, vale, de acuerdo, y aparece de buenas a primeras en esa búsqueda, en un libro, no tanto en la FEDAC, en el maravilloso tomo tercero de Rincones del Atlántico, maravillosa publicación, la regalo en la península a veces con todas las fotos y todos los artículos que hay, para enseñar a las personas de fuera lo que es nuestra tierra, porque de verdad es una publicación que le tengo un cariño inmenso. Pa' colmo aparece, aunque en pequeñito, esta foto de aquí, se dan cuenta, el callejón de la fuente con el vallado, la acequia, y resulta que también tengo los peldaños de la escalera que no los teníamos, y además los vasos sobre el frontón de la fuente. Lo tenemos todo preparado para terminar el trabajo. La noche en que yo, con una conversación telefónica con mi madre aquí presente, mira por dónde, me estoy en Telde, vendrá la familia también, ¿verdad? No me ven, no vemos casi nunca. Pues resulta que di saltos de alegría esa noche. Esa noche yo creo que el destino, llámelo usted lo que sea, se me apareció ahí y salvó el trabajo. Es debido sobre todo a este señor, John Henry Townsend Ellerbeck,
que vino por aquí en 1892, que hay una publicación interesantísima sobre él que recomiendo también, Catalogar Islas, del Centro de Fotografía de la isla de Tenerife. Y bueno, ya tenemos la acequia dichosa, por fin, ya sabemos cómo es. La escalera no se veía, por la descripción nos hemos guiado, creemos que está al lado más próximo del tránsito de la propia calle, ¿no? Lo veremos también luego. Bueno, seguimos también, ahora hay que humanizar la escena, hay que humanizarla, y para humanizarla no podemos irnos. En el mundo del 3D hay muchas tiendas de modelos 3D. Ahora me voy a una tienda cualquiera, internacional, y le digo que me haga un cántaro de los que hay en Gran Canaria entre 1850 y 1840, vamos a suponer, y 1950. No lo vamos a encontrar, ¿verdad? Por lo tanto, toca modelar manualmente absolutamente todo lo que veamos. Todo, trabajo manual. Salvo el escudo, que hay una técnica para convertir de foto estática, una sola foto, lo podemos convertir en modelo tridimensional. No sale con una calidad extraordinaria, pero puede servir. Desde el cuchillo canario, ¿no? Me acordé de que yo vengo de cuchilleros canarios, por tanto ahí es un homenaje a la carretilla cantarera, que le llaman, no encontré mejor nombre, a cualquier otro utensilio, elemento decorativo. Incluso la simulación de telas físicas que hemos tenido que hacer, que caiga la tela dentro del programa simulando física, para que caiga exactamente como podría ser, cogida por las manos de la dichosa lavandera. Bueno, ¿en qué nos hemos basado? Pues bendita FEDAC que está en las redes, porque tenemos tal cantidad de fotos. Esto no es nada, hay muchas más. Pues encontramos las tipologías muy repetidas, los alfares, los hornos alfareros, produciendo sobre todo esta tipología de cántaro o vernegal que llevan las aguadoras sobre sus cabezas con una especie de acolchado para no tener un problema grave, ¿verdad? No tener que... Y luego también los cestos, los espuertas o seretos, ¿no? La pértiga que emplea, usted me ha dicho otro, José Juan, me ha dicho otro nombre, ahora es un segundo, la pértiga que lleva el aguador, me ha encantado. ¿Cómo se llama? El transportín, puede valer, bueno, me ha gustado, lo siento. Y luego también las latitas, porque estamos en el siglo XIX, yo lo he querido reproducir mucho a cómo estaba esto en momentos previos al secado. Claro, Telde tiene una base eminentemente agraria en lo económico y por lo tanto tampoco podemos pensar que esto es como el puerto de Las Palmas, del cual vienen muchas de estas fotografías, incluyendo los toneles, etcétera, donde sí existe mayor trasiego portuario, un enorme trasiego portuario y un gran intercambio de bienes que son de producción industrial. En Telde sí llegaban, pero claro, no llegarían seguramente con una intensidad idéntica y por eso he querido ser prudente y adscribirme sobre todo a la base agraria de la economía de Telde, que llega hasta nada menos que el desarrollismo, ¿no? Cuando ya se acabó todo. Aquí están los objetos dispuestos, no hay más que decir. Las personas, pues de todos los órdenes sociales a ser posible, sin tratar de generar aquí una escena indigenista ni nada, estamos siendo neutrales. Yo vengo de la carrera de historia, no me gusta, no queda otro remedio, pero intentas casarte lo menos posible a nivel ideológico con las cosas. Me gusta ser muy neutral, basarme en fuentes y sobre todo contrastar mucho. Bueno, el campesino, pues tenemos los niños aguadores, unos van descalzos, claro, los niños que no van descalzos no van a por agua en su casa, y hay quien vaya a su casa a llevarle agua, que son lo que se ven en las fotos. Personas de la mediana, alta burguesía, pequeños, medianos propietarios de tierras, o la nobleza, o quien sea, administración del Estado, también tienen que estar, ¿no? Aquí está el puente de Telde, lo que se ve a la izquierda, esto es el puente de Telde, seguramente viniendo del medio rural, una postal, claro, buscaban el pintoresquismo también los turistas, ¿no? El Pilar de Venegas, que se ve mucho por aquí, en calle Viera y Clavijo había otro, según he visto, en fin, el trasiego es casi típico, se repite la escena foto por foto, época por época, no hay más que decir. Esta foto es maravillosa, esta es de premio de fotografía, a mi juicio. De hecho, el niño aguador que sale ahí es un homenaje a ese niño tan bonito, tan sonriente, porque la verdad es que esto es calle Venegas, el Pilar de Venegas, nadie lo podría reconocer a día de hoy por todo lo que se le ha ganado al mar, ¿verdad? Y claro, ese niño nos habla de eso, van descalzos, unos no, otros más, otros menos, ¿no? Pero nos habla de esas latas, ¿verdad? No podemos perder de vista ese carácter absolutamente portuario que tiene Las Palmas y que, claro, algo va contaminándose, por contaminación, por pura economía, va llegando el elemento industrial a Telde, por supuestísimo, que se llama una ciudad de las más importantes que hubo en Canarias, ¿no? Bueno, pues ya los tenemos por aquí, hombre, los pobres están todavía sin mucha vida, sin animación, ¿no? Ahí están. Alguna escalerita. Estaba yo en la Alhambra y veía yo a los jardineros recolectando los naranjos amargos subidos en una escalera en el arbolito. Digo, esto para mi trabajo, porque esto no puede haber distado mucho en siglos y posiblemente milenios, ¿no?
La escalerita se ve por aquí al fondo, a veces más grande de la cuenta, luego la reduje. Bueno, pues ya tenemos un poquito más de vida, añadimos elementos. También hay que corregir, esta es una corrección, hay muchas más. Y claro, es una corrección porque aquí hay que ser crítico, aquí tienes que decir, bueno, me cuelo aquí, me cuelo allí, me equivoco allá, esto tienes que examinarlo mucho para que quede realmente muy afinado a nivel gráfico sobre todo. La luz, exceso de verdes, exceso de planta, demasiada exposición, detalles, ¿no? Igual no carga, sí carga. Y luego tiene que contar una historia también lo que hagamos. Incluso para una inmobiliaria, incluso cuando nos toca hacer un pisillo, como el que dice, ¿verdad? Pues tenemos que contar por los enemigos no, los elementos decorativos. No podemos ser enemigos, digo, digamos, del amor que se le puede tener al trabajo, aunque sea incluso un encargo, digamos, pobre, como puede ser para una inmobiliaria, para un dúplex, tiene que contar una historia lo que estemos creando. Y aquí pues me baso tanto en las descripciones de Ismael Santana como, por supuesto, en Carlos Navarro Ruiz, que él asegura que vio la fuente correr. No lo vamos a poder creer, ¿no? Concuerda lo que él dice. Ismael ha confiado en él también. Vamos a ver aquí a la izquierda cómo hay familias que cuenta Carlos Navarro Ruiz, y venían familias de otros municipios a merendar a la sombra de los copudos naranjos, animados por el canto de las lavanderas. Lo tenemos claro y en botella, ¿no? Claro, claro, más claro que el agua. Cuenta la historia de las lavanderas cantando. Tampoco vamos a llenar esto, a convertir esto en, digamos, la figuración de una zarzuela. Queremos que sea representativo, no cargar de personas la escena y que al final la escena se quede empobrecida por la presencia de personas, que es lo que todo ser humano va siempre a fijarse primero en las personas, no en la escena, y eso pues tampoco podemos hacerlo. Luego nos damos cuenta de que están, como ya he dicho, todos los órdenes sociales representados, y quizá, como autocrítica puedo decir, quizá debió faltar alguna conversación entre ellos para que generase también un poquito de diálogo, que haya vida, que haya lo que dice Ismael Santana, pues yo le digo historias de amor y de muerte. Ha habido de todo. Algunos antepasados de ustedes se habrán conocido probablemente en la Fuente de Telde, y ustedes están aquí también, quién sabe, a causa de que uno de los lugares más concurridos, pues estaba funcionando como tal, ¿no? Bueno, alguna vista aprovechamos para sacar otras vistas que no sean, con permiso, las que faltaban. La que faltaba era la vista frontal. Al existir una tapia delante, tenemos que hacer una perspectiva vista de pájaro para poder tener algo más general en la Fuente de Telde. No quedaba otro remedio. Por eso esta vista de pájaro o de paloma, que son las que he puesto. Me decía Ismael, pongo un burro. Digo, mira, es que los burros son muy caros. Es que los burros están caros en el mundo de 3D, no lo puedo modelar, no me da tiempo. Entonces están caros los burros, y voy a poner una paloma que es una rata del aire, y esas por lo menos sí funcionan un poquito más como un elemento más representativo, ¿no? Bueno, tenemos, como digo, todos los órdenes, la vista superior desde la entrada del Altozano, más o menos, la tapia. Acuérdense de esta tapia aquí a la derecha, que vamos a hablar de eso ahora. Al final de la calle, pues hemos llegado un poco pasando Fray Juan Matos, ¿verdad?, esa cuesta, y hemos cortado más o menos de la acequia, más o menos hace esa vuelta, ¿se dan cuenta? La parte inferior, la vista inferior de la calle, se ve mejor aún la propia acequia, el trabajo de la bandera. Claramente faltarían niños encima de la acequia, ¿verdad?, jugando, lo que usted quiera. El jabón, que faltase. Yo soy también autocrítico aquí. Una viñeta que además le gustó mucho a Ismael, ya han visto que es cartel incluso de estas jornadas. Y bueno, cuenta también el hecho de que tengamos que generar a veces los modelos a mucha resolución, a mucho detalle, porque puede pasar que mañana tenemos que hacer un vídeo, tenemos que hacer pues otra infografía, tenemos que hacer una viñeta de otra cosa, y resulta que como hemos querido solo sacar vistas exteriores, pues en el 3D, si sacas una escena muy alejada de la cámara, pues lo mejor es que la resolución de las texturas, ¿no?, de las imágenes o del propio 3D sea inferior para economizar recursos, que esto lo hay que leerlo luego en un ordenador, ¿no? Entonces no puedo, tengo que hacerlo todo a una resolución muy amplia, y por lo tanto eso también es una bendición, porque pueden ver que el nivel de detalle que hemos querido manejar ha sido el más alto posible para, vaya usted a saber, mañana podamos mejorar el trabajo o podamos emplearlo para otras cosas, ¿no? Bueno, aquí unos cortes sobre el modelo con una hipótesis explicativa en este panel expositivo que tenemos aquí, porque, hombre, claro, yo podré entender cómo se ve la Fuente de Telde, pero aquí no ha habido arqueología, y si no ha habido arqueología, muy mal asunto, ¿verdad? Tendremos que al menos suponer, por las descripciones de la mina, etcétera, cómo era todo esto. Lo que hemos contado, la elaboración de la escala de evidencia histórico-arqueológica, me remito a lo que tienen aquí si lo quieren ver luego. El panel expositivo lo tenemos ya aquí presente. Y luego el hecho del por qué, y termino ya, porque quiero ya ir cerrando la intervención. Luego ya lo que sería la causa y la trascendencia. La causa de por qué nos ha tenido que tocar hacer una reconstrucción virtual de la Fuente de Telde. Pues tienen ustedes aquí Google Maps, que es participativo. Todo el que quiera puede participar. Pues ha llegado un señor, pueden comprobarlo, que creo que sigue estando. Busquen la Fuente de Telde y verán que dice, cuando pinchen, capilla sin reformar.
por lógica, por deducción, alguien que desconoce nuestra historia por completo, y puede ser cualquiera, porque la fuente de Telde hoy día vive totalmente a espaldas de la sociedad teldense. Esto es un reproche que hay que dirigir a todo el mundo, a todos nosotros también, y ven el resultado, capillas sin reformar. Esto es gravísimo, esto es muy grave. La fuente de Telde está pidiendo ahora mismo auxilio para que entendamos lo que es un monumento, además propio de la época fundacional de Telde. A la misma altura yo me atrevo a afirmar que la propia iglesia de San Juan Bautista de Telde. Un desastre. Por lo tanto, creo que se hacía necesario. ¿Y por qué la fuente de Telde está como está? Hombre, habrá que retrotraernos un poquito brevemente. Ya Telde no es, y no sé si es de Domingo d'Oreste este verso, quien quiera que me corrija, pero creo que leí que era de Domingo d'Oreste, frailesco. Telde descrita pues como aquella perla entre esmeraldas, la Jerusalén de Canarias, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo no la vi, tristemente, ¿verdad? Que al final, con el desarrollo, está el estanque de la cuchara, ¿verdad? Verde por todas partes, decía la viajera inglesa, en Telde todo cambia porque en Telde aquí se volcó el carro de la primavera, ¿no? Pues no hay carro de la primavera ahora es una escombrera, porque ha salido unas noticias incluso a nivel nacional, estando yo en Granada, me pongo triste cuando veo que gente de otros sitios tira escombro en Telde, porque en Telde no hay ningún control, ¿no? Destruyen el paisaje por completo. El desarrollismo. Nosotros hemos crecido así, yo por ejemplo soy del 85, hemos crecido así, y esto lo hemos asimilado como tal, es un error. Hay que empezar a ver esto con otros ojos, está cementizado, era la Vega Mayor de Telde, las mejores tierras, las más fértiles además son las que siempre acabamos destruyendo, curiosamente era el llano, era menos arriscado, menos arrife, ¿verdad? Nos damos cuenta de lo que se ha creado a partir del desarrollismo, de ese avance, de ese progreso, que al final era mentira, que es pan para hoy y hambre para mañana. La fuente de Telde, el patrimonio, su singularidad, su personalidad, la materialidad, la arquitectura tradicional, la convivencia con el medio, todo eso, desde luego, ahora ha desaparecido. Y la mayor parte de la gente, no aquí, en España, en Europa, vive en entornos degradados, por no hablar, por supuesto, del tercer mundo. Entonces ya da para 20 intervenciones de estas. Para hablar de esto, desde luego, me remito a César Manrique. Nos olvidamos del discurso, porque aquí hay que hablar de César Manrique. Me decía un amigo de Granada que estuvo hace poco en Lanzarote, dice, aquí en Granada hacía falta un César Manrique. Le digo, no, César Manrique hace falta en el mundo entero, ¿verdad? ¿Qué diría César Manrique de algunas de las cosas que se ven no solo aquí en Telde, en el casco, alrededor del patrimonio histórico, sino en general, en la isla? Menuda herencia para generaciones futuras con esta panda de burros, ¿no? Pues yo, que he hecho aquí un fotomontaje también, miren, el pilar de la calle Inés Chimida, está a punto de venirse abajo. La manía de no encalar una piedra erosiva, de origen claramente, ¿verdad? Una toba, te lo cargas por hacer bonito. Ahí seguimos. Miren la base, miren las dovelas del arco, la manía del almendrado. El almendrado es lo que los pobres hacían en los muros porque no tenían cal suficiente para ahorrarse la cal, dejaban el basalto que no se lo iba a comer la erosión tan fácilmente y esto lo taparían, ¿verdad? Bueno, esto ya ni les cuento, ¿no? Esto ya lo conocemos todo, ya podemos ir. La arqueología está bajo el estrato siglo XXI, ¿verdad? Vamos a ver si quitamos la basura de aquí para que recuperemos el estrato, pues será siglo XIV, II, no me acuerdo ahora mismo. El techado, adiós. El almendrado eterno, para que parezca infinitamente más auténtico lo que hagamos, ¿verdad? Por supuesto, y aquí puede estar el dueño de la casa incluso, que le diría lo mismo. Me alegro profundamente de haber tenido que restituir virtualmente la tapia, porque acaba de desaparecer ahora mismo. Esta foto es de hace 2 o 3 días que la he puesto yo ahora. Hemos destruido y estamos destruyendo la personalidad propia de Telde, ¿verdad? Y ahora lo que habría que hacer sería revertirlo. ¿Cómo se hace? ¿Tirando las casas? No, trazando, consensuando con los ciudadanos, y termino en breve, consensuando con la ciudadanía un uso que todo el mundo va corriendo, claro, Canarias, al turismo, ¿verdad? No necesariamente turístico. Usted tiene que convivir con el medio en el que usted se encuentra y por lo tanto está usted también obligado a escuchar a las personas que viven allí, ¿verdad? Y también en otros barrios de Telde, que no todo es San Juan y San Francisco. Por tanto, toca reclamar desde este foro, que es un foro también, un plan especial de protección para el barrio de San Francisco y San Juan, ¿verdad? Consensuado, con hoja de ruta, participado de otras instituciones supramunicipales para que se cumplan las cosas, no esté la típica excusa del presupuesto, la Unión Europea, la cuadratura del círculo o el Espíritu Santo, para que si viene un alcalde más sensible con el patrimonio o menos, le daremos las gracias y lo votemos con todo el amor del mundo, y si viene otro que nada conoce y nada entiende del patrimonio, ni de lo que es el arte, ni de la propia historia de lo que está él gobernando y administrando, pues nos resignemos a que venga otro que sí tenga sensibilidad. Eso sería muy grave, ¿verdad? Bueno, esto ya ni lo recogemos, lo precintamos como si fuera un asesinato aquí en San Gregorio y que pasen los días, porque esto lo llevo viendo
largo y tendido. Lo mismo, la desidia, desidioso. Me perdonan los amigos de quien ha hecho esto. El patrimonio invadido por construcciones volumétricas, formas puras, simples, que nada tienen que ver con la propia arquitectura tradicional, en manos de las personas que han reclamado ser muchas veces los más canarios, pues resulta, mira por dónde, son los que son menos, porque no han sacado para nada una arquitectura que recuerde, sin falsificar la historia ni las técnicas, a lo que verdaderamente existe en Canarias, que es lo que nos hace únicos aquí, aparte del clima, ¿verdad? El mamotreto. El mamotreto es para pegarse un tiro, ¿verdad? Incluso si estuviese terminado, si estuviese prístino, sería un grave error. Esa es mi opinión personal. Y lo puedo discutir con el que quiera. Y lo que tienen ustedes aquí delante, que es el resultado final. La fuente de Telde la hemos tenido nosotros que aquí, ya termino, ya de ya, restaurar virtualmente, porque no ha habido la voluntad de restaurarla de manera tangible. No hemos querido darnos o dotarnos de un monumento como este. Parece que hay dinero para absolutamente todo, desde el deporte, los baches no, desde el deporte a cualquier otra iniciativa que haga bonito, que sea efímera, pero esto no. Y esto, cuidado, porque muchas veces se restaura, se termina de restaurar, pero no se mantiene. Y una verdadera tutela sobre el patrimonio debe residir sobre un uso continuado, no únicamente turístico, sino de convivencia con el medio, para que rente, para que sirva y tenga una perdurabilidad. Yo les invito a todos a que si una sola persona de los que están aquí pues es capaz de extender la mitad de lo que esté de acuerdo conmigo en cuanto a lo que he dicho aquí, ya yo habré hecho un mínimo servicio a Telde en tanto en cuanto vivo a 1.668 kilómetros en línea recta. Muchas gracias por su presencia.